Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Cualquier cosa, estoy en la U, por eso se puede escuchar ruido. ¿Y puedo compartir pantalla? sí, deberías poder. ¿Te parece? Creo que sí. Entonces, a los 8 minutos yo les voy a avisar que ya les quedan 2 minutos y eso. Ya, bueno, hola, yo soy Catalina Cárdenas, estudiante de cuarto año de antropología, y les voy a presentar como un avance de mi diseño de investigación, que es de huertos urbanos comunitarios, con la profe Ana Urquiza como profesora guía. Primero aclarar igual que este es como un avance todavía de mi diseño, no está aprobado todavía ni nada. Entonces, bueno, igual venimos aquí para retroalimentaciones y eso, pues bienvenido. Ya. Primero, quizás más rápido los antecedentes. La mayoría de la bibliografía es como más en una situación global sobre huertos urbanos comunitarios. Habla sobre las afectaciones de estos en la población, tanto positivas como negativas. Hay muchos más beneficios que es como en la seguridad y soberanía alimentaria, en la resiliencia local, en la salud física y mental de las personas, en el bienestar social, etcétera, etcétera. Y como una afectación negativa en la contaminación de los suelos que puede ser llevada hacia las plantas, pero que esto se puede reducir con prácticas adecuadas como el uso de bancales como por sobre el suelo contaminado. También en la bibliografía se puede encontrar como distintas definiciones de huertos urbanos comunitarios. Eh, la gran mayoría de textos hablan desde la teoría de sistemas, desde como el huerto como un común urbano verde. Eh, Otras bibliografías lo posicionan como parte de la agricultura urbana, que esta es como una posición más como desde la política internacional, digamos. Y otras definiciones son más generales, como qué es un huerto comunitario. Regionalmente, eh, la FAO promociona la agricultura urbana en Latinoamérica y el Caribe por todos los beneficios que trae. Y en el fondo se han hecho como esta promoción de los huertos urbanos y investigaciones sobre un poco esto, pero no muy, no se ha desarrollado mucho la investigación tampoco en esta región. Y en lo nacional podemos encontrar dos tipos de huertos urbanos. Hay ciertos huertos urbanos que empiezan como una forma de provisionar alimento en situaciones donde quizás, como en una situación histórica donde no hay tanta posibilidad de acceder a alimentos, entonces la gente se junta para cultivar alimentos y que sea más fácil como acceder a ellos. Y otro tipo de huertos urbanos es como para acción política, como que deliberadamente se hacen eh, por una cuestión de soberanía o de armar comunidad, etc. Más allá del alimento. Eh, y bueno, en Santiago hay una gran cantidad de huertos urbanos, no todos ellos son comunitarios, la gran mayoría de hecho son como residencias privadas y también algo interesante es que estos se concentran igual en como comunas más del oriente, como en La Reina, Providencia. Entonces ahí habría también una desigualdad en ese sentido. Ya. Y entonces, mi problema de investigación va un poco ligado a esto, a los huertos urbanos que sí son comunitarios, que vienen desde una denominación desde los mismos espacios, huertos comunitarios. Aquí puse tres ejemplos, como el huerto comunitario en Santa Isabel, el huerto comunitario que en la Florida, o el huerto comunitario de Viña Olímpica en y bueno, la problematización es un poco porque
en las condiciones como actuales, digamos que es difícil hacer comunidad. Desde la dictadura hay un cambio en las formas organizacionales que se caracteriza por una heteromía, es decir, una extensión del aparato estatal, contención en un espacio físico reducido, que serían los barrios. Hay una burocratización, o sea, hay como normas homogenizantes, y hay una despolitización, como desconexión con los procesos sociales externos, según el. Y también hay una condición de lo urbano que hace que también como que hay una cosificación de las relaciones sociales y una actitud como de individualismo, que provocan tantos estímulos contradictorios e intensos. Entonces, esta como investigación buscaría, además de llenar los vacíos en el conocimiento, poder promover los huertos urbanos, que ya sabemos que tienen múltiples beneficios, y también por promover la formación de la comunidad al entender mejor cómo se forma. A partir de aquí, esta es mi pregunta de investigación: ¿cuál es la relación que tienen los huertos urbanos con la comunidad que los cultiva? Y estos serían los objetivos: caracterizar la organización comunitaria de los huertos comunitarios en la ciudad de Santiago, con los objetivos específicos: identificar y describir las acciones y prácticas que se realizan en los huertos urbanos, caracterizar la organización existente a la comunidad del huerto, identificar la relación existente entre las prácticas del huerto y el sentido de comunidad de los participantes. Sobre el marco conceptual, me guió un poco de esta cita, que dice: la definición amplia de huerto urbano y periurbano lleva implícita la discusión de los conceptos de comunidad, de producción y de propiedad y gestión. Entonces me pregunté como, ¿cuáles son los conceptos como de comunidad, producción, propiedad y gestión que yo voy como a definir en este fenómeno de los huertos urbanos? Entonces, en la propiedad y gestión, así como alguna bibliografía lo sugiere, voy a usar los comunes urbanos verdes. Desde la producción, ocuparé la seguridad y soberanía alimentaria, y como comunidad, el grupo social, también desde la teoría de síntesis. Y aquí hay conceptos igual que como que se entrelazan. Por ejemplo, soberanía igual está un poco mezclado con los comunes y con la soberanía alimentaria, y también el de territorio, porque la comunidad puede estar anclada a un territorio. Entonces, esos también son conceptos que salen como a partir de esos tres grandes. Y también voy a incorporar el concepto de resiliencia, porque un poco también este es el objetivo de los huertos urbanos comunitarios, por lograr una resiliencia de la comunidad. Como metodología, hasta ahora tengo la etnografía como con una observación participante para conocer las prácticas del huerto, y con entrevistas para conocer la organización y los modos de gestión del huerto. Pero también dentro de mi búsqueda bibliográfica encontré esto que se llama diálogo de saberes, que es la construcción colectiva de significación emergente basada en el diálogo entre pueblos cuyas experiencias, motivaciones y maneras de saber son específicas e históricamente diferentes. En el fondo se usa cuando hay como un grupo de personas con cosmologías y ontologías muy distintas entre sí. Y quedan 2 minutos. como que se asume un poco que el huerto no necesariamente viene de una comunidad como anclada a un territorio, sino que también pueden venir personas de muchas partes distintas, de edades distintas. Entonces, un poco por eso creo que esta metodología puede ir bien a mi proyecto, pero aún no he investigado tanto. Sería para identificar como el sentido de comunidad que tienen estas personas. Esa sería esta mi recomendación. Muchas gracias, Catalina, por tu presentación. Estuvo súper interesante. Ahora vamos a seguir con la próxima y después los profesores van a retroalimentar. Entonces, Benjamín, ¿estás por ahí? Ya.
Sigamos con la próxima. Hola, buenas. Tucu, tucu. Bueno, segundito que voy a poner el cronómetro. Gracias por la instancia. Mi tesis se llama Co-construcción de un modelo de abastecimiento agroecológico, una planificación participativa para la agricultura familiar en los circuitos cortos. Es un caso de estudio para la masificación de redes de alimentos localizados. La estoy proponiendo para optar al grado de magíster en agroecología de la Chile. Eh, Como primer marco teórico de acercamiento, eh, basándome también en la revisión científica y en los hallazgos de este último tiempo sobre los impactos de la actividad agrícola convencional en el medio ambiente, causando grandes estragos en tanto la deforestación o también a lo largo de los sistemas alimentarios que están produciendo grandes contaminantes, producto del uso de agroquímicos, del uso de la sobrefertilización en el medio ambiente, que tiene impactos tanto en lo ecológico como en los mismos cuerpos de las personas en los territorios. Em, y también sobre el marco teórico de, bueno, el surgimiento de la necesidad de sistemas alimentarios sostenibles, que impliquen un cambio en estas prácticas, que impliquen una reconsideración de lo que es la agricultura y la forma de hacer agricultura, que requeriría también nuevas prácticas sociales y nuevos valores. Así, la agroecología nacía desde los movimientos sociales por pobladores eh, dándose cuenta de los daños a la salud, de los efectos también del agronegocio en los distintos territorios, va tomando voz, va tomando importancia, la ciencia lo va recogiendo. En los 70 ya se van conceptualizando cuestiones sobre la agroecología y formas de entender una agronomía más ecologizada, pero la agroecología se ha ido moviendo también hacia una ciencia más holística y transformadora, sobre todo, yendo desde los estudios desde lo predial, avanzando hacia los sistemas alimentarios completos. Y eso ha traído una necesidad un poco de contar con herramientas disciplinares de distintos sectores, sobre todo de las ciencias sociales. Por eso, al empezar a preocuparse por el sistema alimentario en su forma sistémica, empiezan a surgir redes alimentarias alternativas, conceptuaciones de cómo hacer un sistema agroalimentario más territorializado o localizado. En este mismo paraguas conceptual hay alternativas, estudios y ejemplos de agricultura apoyada por la comunidad, es decir, un estrechamiento de las redes, por ejemplo, de confianza, tanto en la comercialización, pero también con el trato y las relaciones sociales que hay entre la producción y el consumo, entre la distribución. Y por ahí también salen lo que son los circuitos cortos de comercialización o circuitos de proximidad, eh, aquellos mecanismos de compra y de venta y de distribución eh, de productos locales. En el contexto del sitio de estudio donde voy a trabajar, es Paine, de gran historia agrícola para nuestra región metropolitana, con buenas condiciones climáticas para la agricultura, ¿no? Entre valles, con buenos usos de suelo, como podemos ver en el mapa, pero que ha atravesado problemáticas un poco transversales a distintos territorios rurales, que es la concentración de esos productos y del abastecimiento hacia los centros urbanos, que puede ser La Vega y Los Valledor aquí en Santiago. Eh, Se reconoce una falta de dispositivos de distribución localizados, puesto que en las ferias mismas en las que comercializan hay una gran cantidad de productores, por lo cual no tienen, no hay una organización suficiente como para poder generar otros dispositivos más próximos, pero sí hay algunos ejemplos de redes alimentarias alternativas o circuitos cortos de comercialización que están hace un tiempo haciendo un trabajo
en ese territorio. Yo estudiaré trabajaré con dos, que son Germinando Conciencia, una cooperativa agroecológica con canastas cerradas, y la otra es Huerta Móvil, eh, que tiene una especie, de organización diferente, de canastas más abiertas, y que funciona más como distribuidora. Mi hipótesis o mi pregunta de investigación es que una planificación predial colectiva entre los agricultores y las organizaciones de abastecimiento que voy a estudiar contribuyen a la soberanía alimentaria de este sistema agroalimentario localizado. Para esto, propongo los objetivos, de analizar la construcción colectiva de una propuesta de modelo de planificación de producción agrícola y abastecimiento orientado hacia la agroecología mediante un proceso de investigación, acción participativa, un poco largo. En primer lugar, se buscará caracterizar la dialéctica cultural, organizativa y material de los distintos actores. Esto habla de su aspecto más valórico, de su tipificación más organizativa y sus capacidades técnicos o productivas, ecológicas de los actores de sostener una red agroalimentaria. Y como otro objetivo específico es también dinamizar procesos de reflexión y de validación de estas propuestas que vayan saliendo con la organización y la comunidad de agricultores. Es decir, generando espacios colectivos donde podamos como conversar y ver cómo va avanzando este mismo proceso de planificación colectiva de las alternativas localizadas. En último, se va a proponer un diseño, una implementación de un modelo piloto de planificación predial para la creación de una canasta colectiva de alimentos. En el fondo, esta propuesta del modelo de planificación es una canasta colectiva de alimentos, eh, sistematizando un poco lo que es la oferta de los alimentos con los requerimientos que estas mismas organizaciones de alimentos han tenido a lo largo de como planteamiento, como marco metodológico, me planteo desde una investigación tipo construccionista, no experimental, exploratoria e inductiva. La recopilación de datos se hará a través de un diseño de tipo etnográfico, a través de la observación participante, es decir, participo de los abastecimientos que están realizando estas organizaciones. Voy a ir a ayudar al campo, a la agricultora y conversar y ir a través de esa interacción trayendo como los códigos abiertamente, sin mucha estructura y con informantes clave. La comprensión del sistema a través de análisis de redes o los mapas de actores y a través analizar los datos históricos de los abastecimientos y también la participación y la coproducción de las interesadas se busca realizar a través de los diálogos y de las actividades y talleres que realizaremos en conjunto con las organizaciones y las agricultoras. El modelo, la base de esto es la investigación, acción participativa, una metodología que surge en Latinoamérica por Freire, pero básicamente busca estas instancias temporales donde uno investiga, uno se para a reflexionar con los involucrados, que en este fondo es la organización, las organizaciones y los agricultores, y uno toma un eje de acción, una nueva dirección o una experimentación del pilotaje. Te quedan 2 minutos. Para la tipificación de estos canales de comercialización, me baso en unos ejemplos de Andalucía, de España, que han tratado harto este tema, que va un poco, en la comprensión valórica, ideológica, qué tan se acerca al mercado o no, qué grado de acción colectiva tiene, estas dialécticas culturales, ya les expliqué un poco, y también hay una publicación de CEPAL aplicada también en Chile que recomienda unos criterios de comparación entre la experiencia de comercialización que voy a utilizar para tipificar estas organizaciones y las actividades de reflexión entre la organización y la agricultura para generar este modelo que es una canasta. Quisiera hacerlo con el software Stella, que permite medir como flujos, entradas de salida y atribuir ahí ciertas variables, ¿cierto? Donde uno puede hacerla de forma cuantitativa, es decir, yo con estos datos de Excel, los datos históricos de abastecimiento, voy a poder quizás traer precios o las cantidades de la hortaliza y meterlo a ese modelo en conjunto con las organizaciones y la agricultura. Es decir, en estas actividades van a salir los insumos necesarios que harían falta para generar una canasta colectiva que pueda contribuir un poco a la organización social
a la sistematización de este proceso que ya hacen, pero del que no tienen mucha certeza. Es decir, ellos reciben los productos y su oferta, pero no hay una sistematización o una optimización de ese proceso por parte de esta red. Para eso me gustaría también hacer uso de alguna cartografía participativa en estos talleres o de esta sistematización de dinámicas donde podré poner a la organización, a la agricultora y de qué forma se van retroalimentando y dónde a lo mejor hay brechas de esa sistematización. Esa presentación por ahora les traigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por tu presentación. Ahora vamos a seguir con Sofía Olivos. ¿Podría venir después la persona que viene después, por favor? Aileen Daya está disponible. Sí, es González, Ailín González. Ah, ya. Ah, que aquí pusieron Daya Gracias. Sí, González. sí me di cuenta. Sí, Ya. puedo continuar. Ya, entonces Sofía te dejamos al final. Bueno, mi nombre es Ailín González y les voy a mostrar parte de mi propuesta de proyecto de grado, que se titula Evaluación de la aplicación del método de siembra bajo litera para la regeneración de bosques de araucaria como herramienta para la conservación. Ahí sí. Bueno, primero contarles que el objeto de conservación de este proyecto es la araucaria, que es una especie que se distribuye de forma natural en la cordillera de los Andes, en Argentina y en Chile, y también está presente en la cordillera de Nahuelbuta, y es una especie altamente conocida por su valor ecológico y cultural. En términos ecológicos, podemos destacar la provisión de servicios ecosistémicos o proveer de hábitat y alimento para especies de fauna silvestre como la cotorra austral, por mencionar algunas. En cuanto a su valor cultural, sumamente reconocido que la especie culturalmente es muy importante para el pueblo mapuche, dado que la especie es parte de su cosmovisión y además provee de una fuente de alimento y de sustento para estas comunidades que viven en torno a estos bosques. Bueno, como contexto histórico, y aquí fui como súper acotado lo que voy a decir, pero es para darle un contexto de la conservación de la especie, y un hito súper relevante que fue durante la colonización europea que ocurrió en Chile y Argentina. En esa época se vio una disminución de la superficie de bosque de araucaria sumamente drástica. Se estima que disminuyó aproximadamente el 50% de la superficie de estos bosques debido a la adopción de la ganadería y la habilitación de praderas mediante el uso de fuego o tala de individuos. Y como recursos de protección, les quiero mencionar dos, que son los que rigen actualmente, que la especie está declarada como monumento natural y también fue protegida bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. Y estos recursos de protección, por un lado, prohíben su tala, entonces protegemos un poco la superficie de los bosques, y por otro lado, restringen la comercialización internacional de la semilla. Entonces son los recursos de protección que actualmente tiene la especie para su conservación. Sin embargo, la especie aún está catalogada en peligro según los criterios de la UICN y según los criterios vigentes en Chile, se encuentra catalogada como vulnerable en la cordillera de los Andes y en peligro en la cordillera de Nahuelbuta. Entonces, uno de los problemas de conservación que se han identificado para la especie es la escasez de regeneración natural. Diversos autores han relacionado la disminución del stock de semillas disponible en el bosque y una disminución en el reclutamiento de individuos. Lo asocian a dos factores principalmente antrópicos. El primero es el piñoneo, que es una práctica cultural que se ha desarrollado históricamente en estos bosques por parte de las comunidades locales para obtener sustento alimenticio y económico, pero lamentablemente esta actividad lo que produce es una disminución del stock de semillas disponible en el bosque, impactando directamente en la composición y estructura del mismo. Y también produce una disminución en el recambio de individuos, lo que genera eh, un problema para la conservación de la especie y para la perpetuidad de esta misma en sus hábitats naturales. Y otro factor limitante de la regeneración natural es la presencia de ganado en estos bosques,
que mediante el ramoneo y el pisoteo, el ganado daña las plántulas y árboles jóvenes, genera daños físicos, y también la presencia de ganado genera una compactación en el suelo, lo que dificulta la germinación de semillas, y también se alimentan de semillas. Entonces, estos dos factores operando en el territorio producen una disminución en el stock de semillas disponibles, lo que tiene un impacto en la regeneración natural de estos bosques. Pero este problema de conservación es sumamente importante abordarlo, porque la regeneración, em, o la escasez de regeneración, mejor dicho, es multiescalar, como que no solo afecta a la especie, sino que también afecta a los hábitats donde ella, a los ecosistemas que ella habita, mejor dicho, y a las comunidades locales que dependen de estos bosques. Entonces, eh, este tema no es solo quiero conservar la araucaria porque sí, sino que impacta en muchas escalas y muchas dimensiones distintas. En ese sentido, investigadores el año 2010 determinaron que estos factores limitantes de la regeneración natural eran estas actividades de origen antrópico, que era el piñoneo y la presencia de ganado, y se plantearon establecer un ensayo denominado ensayo de siembra bajo litera. ¿Qué quiere decir este ensayo? Es básicamente introducir semillas bajo una capa de hojarasca en el bosque. Esta capa de hojarasca es de aproximadamente 5 centímetros, y lo que creían ellos en el 2010 era que este método crearía las condiciones apropiadas para la regeneración de la especie, al servir como al reducir las amenazas, mediante las amenazas provenientes de la extracción de piñones y de la presencia del ganado. Entonces, con con esa visión plantearon este ensayo, que es el que yo voy a usar en mi tesis. Por lo tanto, el objetivo general de mi tesis es evaluar la aplicación del método de siembra bajo litera en 4 localidades de la comuna de Lonquimay. Y como objetivos específicos, los voy a decir súper rápido, voy a evaluar la evolución temporal del establecimiento de las plántulas. Esta evolución temporal inicia el 2010 y termina el 2024. Y además voy a identificar los principales factores ambientales que pueden estar influyendo en la siembra bajo litera en las localidades de estudio. Y voy a analizar las variables a nivel de micrositio que pueden estar favoreciendo el establecimiento de estas plantas. En cuanto al diseño experimental, el área de estudio, como les comenté, se localiza en la comuna de Lonquimay. Esto es la cordillera de la región de la Araucanía, principalmente en las regiones de Ranquil, Mayén del Traile, Quinquén y Cruzaco. El año 2004 se establecieron parcelas rectangulares, que son una de las unidades muestrales que yo voy a usar en en mi estudio. Y estas parcelas rectangulares tienen una superficie de 1.200 metros cuadrados. Al interior de estas parcelas rectangulares se seleccionaron 10 árboles femeninos, y se seleccionó un rumbo aleatorio que se siguió por 10 metros. Una vez alcanzados estos 10 metros, se estableció el centro de la subparcela, que la subparcela va a delimitar el micrositio, y esta subparcela tiene un radio de 1,5 metros. Esta subparcela, a su vez, sirve como punto de referencia para establecer los puntos de muestreo, que los puntos de muestreo son los lugares físicos donde se realizó la siembra. Cada uno de los circulitos rojos que ustedes ven son los distintos puntos de muestreo, y con esta imagen se los voy a explicar a muy grandes rasgos. Em, bueno, comentarles que la siembra se realizó durante 3 años, el año 2010, 2011 y 2012, y se sembraron 15 semillas 15 semillas al año, que fueron distribuidas de forma mensual. Es decir, se sembraron 5 semillas en marzo, 5 en abril y 5 en mayo. La orientación de la siembra y la distancia desde el centro de la subparcela, ustedes los pueden ver con esta imagen. Y les voy a explicar uno como para que quede más claro. Los números corresponden a cada año de siembra, es decir, el 1 es 2010, 2 2011 y 3 2012. Y los colores corresponden el mes de siembra. Es decir, en marzo se sembró el primer año al norte, a 2 metros desde el centro de la subparcela. El segundo año se sembró a 45 grados, y el tercer año se sembró al norte también, pero a 2,5 metros desde el centro de la subparcela. Eso. Y
todo este diseño nos da esta cantidad de unidades muestrales, que esta tabla detalla el número de parcelas, subparcelas y puntos de muestreo por cada una de las localidades. Quedan 2 Y bueno, minutos. ya, aquí les dejo una foto de cómo se reconstruyen los puntos de muestreo, donde la estaca indica el centro de la subparcela. Las variables que yo voy a utilizar incluyen variables climáticas, que son temperatura, precipitación, variables medidas a nivel de parcela, que son latitud, longitud, posición topográfica, es decir, si estaba a baja ladera, media ladera o alta ladera. Eh, las variables a nivel de subparcela que medimos fueron microexposición, micropendiente, la radiación mediante fotografías hemisféricas, y de forma cualitativa se midió composición de copas, cobertura arbustiva y capa de litera. Y a nivel de punto de muestreo, se monitorearon todos los años el número de semillas germinadas, el número de plántulas, es decir, se contaron las plantas, y el número de plantas muertas. Y se agregó una evaluación final el año 2024 para caracterizar el estado actual de las plantas, que incluyó la variable longitud de tallo, diámetro de altura del cuello y porcentaje de desecación. Y el análisis estadístico, a muy grandes rasgos, se va a usar un modelo de regresión Poisson, dado que las variables basales de mi tesis son variables de conteo con distribución Poisson, y utilizaré RStudio para hacer los análisis. Bueno, aquí un poco de la bibliografía, y esa es mi presentación. Espero haber cumplido con el tiempo. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Aileen. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, ahora vamos a seguir con Francisca Coloma. Hola. Hola. Mm, ¿Se ve, cierto? Sí, Sí. ya, bacán. Voy a partir. Mi nombre es Francisca Coloma, mi presentación es sobre obtener el título profesional de geógrafa. El nombre de mi memoria de título es sobre conocimientos locales de macros hongos en Puerto Williams para la conservación biocultural. Esto parte a partir de la relevancia ecológica que tienen los macros hongos en función de lo vital que son para el ecosistema, siendo principalmente descomponedores y quienes sostienen la salud de los bosques, y además la relevancia cultural de estos asociado a prácticas, usos y relaciones con nosotros. Es por esto que me planteo un desafío entre encontrar la integración o lo que varía ampliamente entre los saberes tradicionales y el conocimiento científico disponible para encontrar estrategias de conservación. Bueno, un contexto: la ciudad de Puerto Williams es la capital de la provincia antártica chilena, comuna de Cabo de Hornos, y está ubicada al norte de la isla Navarino, esto en región de Magallanes. Parte de su ecosistema incluyen bosque siempre verde y bosque mixto asociado al coihue, lenga, ñirre y canelo. Además, se pueden encontrar diversas formaciones de tundra, zonas altoandinas y algunas áreas de matorral y praderas, esto asociado a sistemas terrestres, pero también podemos encontrar sistemas marinos, asociados a fiordos y canales en estos sistemas. A partir de esto yo me planteé diferentes preguntas que en verdad responden a conocer el conocimiento local de macros hongos en este territorio. Es por esto que decidí preguntarme, ¿cómo se alinean o difieren los conocimientos locales y científicos? ¿Cómo los habitantes de Puerto Williams se relacionan con los macros hongos? ¿Qué especies conocen y utilizan? ¿Y cómo este conocimiento puede contribuir a estrategias de conservación biocultural? Mi estado del arte está basado en macros hongos, que por definición son hongos perceptibles a la vista, el conocimiento local y conservación biocultural. Quiero añadir que yo empecé de atrás para adelante, por lo que tengo ya los resultados y desde ahí estoy partiendo mi investigación. Mi objetivo es evaluar los conocimientos locales de los macros hongos en la isla Navarino para la conservación biocultural. El objetivo número 1 es determinar la ocurrencia georreferenciada de macros hongos en la isla Navarino. El objetivo número 2 es identificar el conocimiento de los habitantes de Puerto Williams en torno a los macros hongos presentes en Isla Navarino. Para esto,
ya realicé revisión de referencias bibliográficas que mencionan la ocurrencia de macrohongos en la isla Navarino, la cual me evidencia la biodiversidad presente en este territorio. Y para el objetivo número 2, el uso de entrevistas semiestructuradas con reconocimiento cartográfico para la población. Bueno, estos son resultados preliminares. Para el objetivo número 1, encontré 62 ocurrencias de macrohongos con 60 géneros, asociados a 2 artículos, uno en inglés y uno en español, del año 2004 y 2007. Para el objetivo número 2, llegué a cabo con 26 entrevistas semiestructuradas, donde 11 pertenecen a género masculino, 15 pertenecen a género femenino, en un rango etario de entre 22 a 64 años, en donde 11 de estas personas tienen permanencia con mayores a 10 años. Y además, debo incluir, se me olvidó mencionarlo, que 10 de estas personas pertenecen a pueblos indígenas, considerando el pueblo Yagán y pueblo mapuche. Esto es parte de los resultados del objetivo número 1, la cual es la elaboración de un catálogo de macrohongos de Isla Navarino, en donde encontré 60 géneros. Cabe añadir que esto es del año 2004 y 2007, por lo que se queda corto. O sea, faltan un montón de especies que no están identificadas, pero no están subidas como material reconocible de macrohongos de este territorio. Y bueno, para el objetivo número 2, estos son un par de citas que recolecté de las entrevistas. Quería mostrar que la mayoría de las personas evidencian que pueden pillar hongos en todas las islas, en toda la isla. Les genera ternura porque son muy pequeños. Los hongos más mencionados son digüeñes, lengua de vaca, pedo de lobo, champiñón común y silvestre y el coprinus. Eh, También un resultado es que la gente suele mencionar que cree que no sabe, sin embargo, al reconectar con algún recuerdo de la historia, de recolección, asociado a su familia, sí saben, solo que no se saben los nombres científicos. Saben también dónde recolectar, lo asocian a lugares verdes y húmedos y no los asocian a lugares secos y vientos, y además reconocen que el lugar donde están es un lugar privilegiado para la concentración de especies. Quería mostrar esta cita, que es donde reconocieron 2 usos asociados a los macrohongos. El primero es el uso alimenticio asociado al digüeñe, que no saben que se consideran hongos, sin embargo sí los comen. Y además mencionan el uso medicinal sobre el hongo Pelinus andino-patagonicus, que no lo reconocen como nombre científico, sin embargo lo reconocen como hongo de palo. Y se mencionó como para el uso de la parálisis facial. Esto es más de lo que les comenté, o sea que mencionan usos alimenticios, usos sociales, igual como hacer turismo. También mencionan como el reconocimiento de su territorio, que saben que hay hongos asociados a bosques y no en turberas, y también reconocen las temporadas, en otoño principalmente, o primavera, cambios de temperatura, y además reconocen igual que su territorio no cambia mucho las temperaturas durante el año. Estos son algunos registros que tienen las personas de este territorio, en donde encontraron pedo de lobo, que es el que se indica a la izquierda, creo mía, no sé de ustedes. Em, y este mencionan que tiene un ecosistema particular debido a que solo salen praderas, y en el costado derecho está la fistulina, que es la lengua de vaca. Sin embargo, ellos le mencionaban como lengua de buey. Em, Eso, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Francisca. Estaba muy interesante la presentación. Ahora ya vamos con la última, con Sofía. ¿Estás lista, Sofía? Sí, hola, Ya. voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya, bueno, voy a comenzar. Yo, al igual que la Fran, estoy haciendo esta memoria para optar al título de geógrafa y mi
llamo Sofía Olivos y mi profesora guía es Eugenia Gallo. Y mi memoria trata sobre una propuesta de corredores biológicos para las poblaciones de guanaco en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Bueno, como un poco de antecedentes, primero hay que entender que el antropoceno se configura como un periodo en donde los seres humanos transforman el funcionamiento del sistema terrestre a través de actividades antrópicas, principalmente la ganadería o la homogenización de sistemas agrícolas y forestales. Esto conlleva a una fragmentación del hábitat. Si bien la fragmentación del hábitat es un proceso súper complejo que incluye tanto la pérdida de hábitat como la alteración de la configuración de los paisajes, em, uno de los elementos más importantes es que existe una disrupción de la conectividad ecológica. Esto quiere decir que la fragmentación hace que se generen parches de hábitat, los cuales pierden la conectividad entre ellos, y por lo tanto propicia una elevación de las tasas de extinción de las poblaciones. En ese sentido, dentro de la biología de la conservación, las especies unguladas toman un rol más importante para poder propiciar la recuperación de los nodos de paisaje a través de corredores biológicos, pero ya vamos a hablar al respecto. Bueno, la problemática como tal, yo no sé si debería decir esto, pero yo iba a hacer esta misma memoria en el cajón del Maipo y no tenía los avistamientos suficientes, así que hace como 3 días tuve que cambiar el área de estudio y todo súper rápido, así que disculpen. Pero bueno, una de las problemáticas asociadas a la región de Magallanes es que existe una alta abundancia de la especie y que también existen amenazas asociadas a los factores antrópicos que ya les había comentado, principalmente la urbanización y la introducción de depredadores invasores. Yo creo que el más destacado es el perro asilvestrado, ¿cierto? Los perros domésticos. Asimismo, está la ganadería ovina intensiva. Esto genera una reducción del nicho ecológico del guanaco en la región, además de limitar la disponibilidad de alimentos. Esto ya que tanto las ovejas como los corderos y el guanaco comen desde los mismos pastizales, de las mismas praderas, lo que conlleva las consecuencias que ya les comentaba. Ahora más digamos que estas amenazas son presiones antrópicas como históricas que tiene la región. Sin embargo, ahora en la actualidad, una de las amenazas que más ha cobrado fuerza es la terciarización de la base económica y el turismo de masas asociado principalmente a atractivos turísticos. Esto genera y propicia la implementación de nuevas áreas consolidadas urbanas y una intensificación de los impactos que tienen las áreas urbanas que ya están consolidadas. Principalmente destaca Puerto Natales y Punta Arenas. Esto genera una especie de clúster, digamos, que afecta a la distribución diaria y estacional y a la dispersión del guanaco. Bueno, el objetivo en general es determinar corredores biológicos para las poblaciones de guanacos que habitan en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Los objetivos específicos es modelar el nicho ecológico del guanaco para esta región, identificar áreas para la conservación de la conectividad ecológica del guanaco en esta región, y el tercero, que está sujeto a el tiempo que me quede para terminar la memoria, que es estimar áreas críticas para la conservación del guanaco dentro de la región de Magallanes. Bueno, el marco teórico relevante, primero hay que comenzar entendiendo la fragmentación del hábitat, que es esto que yo les comentaba a causa de todas las presiones antrópicas que existen en la región. Esto genera que, a grandes rasgos, la fragmentación del hábitat implica que un área continua y extensa de hábitat se disgrega en fragmentos más pequeños y con menor conectividad entre ellos, lo cual se puede relacionar con la teoría de biogeografía de islas, ¿cierto? En donde esta teoría propone que mientras más pequeño y alejado esté el fragmento de una fuente de colonización, mayor es la tasa de extinción. En ese sentido, podemos derivar esto como si lo queremos ver de una manera más espacial o la configuración estructural del paisaje, surge el concepto del modelo parche matriz corredor, que es justamente esto, ¿cierto? Existe un mosaico donde existen 3 elementos, que es la matriz, que es esta área continua, como inhabitable, por decirlo así, pero en realidad no es inhabitable, obviamente. Están los parches y los corredores, que son los que conectan dichos parches dentro de esta matriz. En ese sentido, estos corredores fomentan o aumentan y contribuyen a que la conectividad ecológica del paisaje sea mejor, ¿cierto? Un concepto teórico interesante que se puede conectar con la conectividad ecológica es el de metapoblaciones, en donde esto plantea que si bien existen colonizaciones que pueden sufrir pérdida de su abundancia, la metapoblación como tal se va a mantener mientras se mantengan migraciones entre los parches habitados por la especie. En ese sentido, vuelve a tomar importancia el tema del corredor biológico, ya que el corredor
permite que la especie siga teniendo migraciones entre los parches de hábitat que puede habitar, ¿cierto? Y para esto es necesario entender el nicho ecológico de una especie, ya que una especie solo se va a distribuir donde su fitness biológico sea positivo, ¿cierto? Donde existan las características ambientales para que la especie se distribuya. Sin embargo, el nicho el nicho ecológico como tal se divide en dos conceptos, el fundamental y el realizado. El fundamental es esta área de hipervolumen que incluye todas las variables ambientales que van a determinar el nicho del guanaco. Es decir, las precipitaciones, la elevación, la radiación, etcétera, ¿cierto? Mientras que el nicho realizado incluye también las variables ambientales más las interacciones biológicas o tróficas que tenga la especie. Esto es muy difícil de modelar, de hecho desconozco si se podrá hacer, así que lo que uno hace cuando modela el nicho es modelar el nicho ecológico fundamental, es decir, con variables que se pueden cuantificar y georreferenciar. En ese sentido, por último, para poder modelar un corredor biológico y sacar un nicho, hay que tener una especie clave, que es, en este caso, el guanaco. El guanaco es importante para un ungulado muy importante debido a las múltiples funciones ecosistémicas que, que desarrolla, digamos, ¿cierto? Está la dispersión de semillas, los baños de polvo, el establecimiento de senderos, entre otros. Mi área de estudio, como ustedes pueden ver acá, es la región de Magallanes. Lo que ustedes ven en azul son las rutas, las calles, las vías. Lo que está en verde es la red hidrográfica. Me acabo de dar cuenta que está al revés del color. Y los puntos rojos son los avistamientos de guanacos. Bueno, el marco metodológico. Yo ya he avanzado un poco en el tema del nicho. Sí, he tenido varias trabas en realidad, pero bueno, ahí vamos. Las ocurrencias, que son los avistamientos del guanaco, los saqué de la página que es GBIF, que es como Global Biodiversity Information Facility. Y luego de que me salieron como 1000 y tantos avistamientos, lo que uno hace es reducir la colinealidad estadística de la muestra. Esto se hace a través de generando polígonos. Yo lo hice con 10 kilómetros, es decir, todos los puntos de avistamiento que estaban en un rango de 10 kilómetros se asumió que era el mismo punto, es decir, el mismo guanaco. Y además de reducir con un buffer de 100 metros todos los avistamientos que estaban, bueno, a 100 metros de las carreteras, ¿cierto? Para reducir un poco el tema de que hay más avistamientos de guanaco donde hay más atractivos turísticos, ¿cierto? Y donde pasa la gente. Y estos son los avistamientos que vendría siendo la muestra. Y las variables ambientales son 19 variables climáticas de WorldClim que pesan 20 gigas, así que animo con eso. Un DEM, que es un modelo de elevación del terreno, raster de distancia, cursos de agua, de rutas y áreas pobladas, un raster de pisos vegetacionales, y luego eso se implementa en un programa que se llama MaxCert. Y luego viene el modelado de corredores. Y hasta ahí voy con mi memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por tu Ujú. presentación. Entonces, ahora vamos a comenzar con las retroalimentaciones. Y la idea es que podríamos comenzar del principio con retroalimentando a Catalina primero y así vamos por orden. Gracias. No sé si empiezo yo, Catherine, o Como, Matías como va a ustedes ayudar más. prefieran, como ustedes quieran. Matías va a ayudar más que yo, pero dando el perfil un poco de las investigaciones, pero feliz de traer una mirada un poco distinta, ¿no? Desde la perspectiva de los trabajos de ustedes que tienen una mirada más de geografía, otras áreas del conocimiento, y yo vengo del derecho, como ya contó Catherine, y es un poco ahí que voy a buscar aportar. Y algunas dudas y reflexiones que me salen de los trabajos. El primer trabajo que es de la Catalina, que es de los huertos urbanos, ¿no, Catalina? Eso. Em, eh, yo me quedé pensando un poco de cómo yo vi que tú puesto la caracterización, ¿no? Esta mirada que es bastante distinta, ¿no? Para cada línea de posición, me quedé un poco en duda de cómo tú vas a caracterizar lo huerto urbano para tu trabajo. Si tú vas a apropiar de los tres conceptos, si va a crear un híbrido, ahí tú me ayudas, Catalina, un poco dentro de este concepto. Y cómo
el tema del mapeo, porque yo me recuerdo que tú vas a trabajar varios aspectos de aquí de los huertos, incluso no sé si de repente con la PPT puedo ayudar y ahí muestro más o menos dónde están mis dudas. Em, ¿Cómo tú vas a hacer esta caracterización, ¿no? Para poder aplicar esa, por así decir, esta investigación que tú vas a hacer y mapear los actores y otros aspectos, ¿no? ¿Cómo tú vas a identificar los huertos para poder hacer este mapeo? No, no es mapeo, es otra palabra que me ayuda. Con el PPT na frente é mais fácil, porque uno não se olvida. Então, como me apresentou por primeiro, anotei alguns pontos aqui em particular. Então, assim, um pouco entender como tu está planeando mapeá-los para poder não, caracterizá-los. Entendo que tu vai ver um pouco também a parte de gestão em alguma medida. Então, assim, como tu está pensando um pouco isso para que tu me contes um pouquinho mais, Catalina? Eh, respecto a la primera pregunta, es como de qué mirada voy a verlo, es desde los comunes urbanos verdes. Desde la teoría Que del é a sistema de primeira, não? Essa primeira Sí, categoria que tu mostraste. Já, sí, perfeito. pero al final, claro, yo traté igual de separar quizá algunas, como tres visiones, pero en verdad los conceptos igual se repiten en las tres. Como seguridad seguridad y soberanía alimentaria igual están en las otras definiciones. Sí. Claro, como que me voy a enfocar ahí, pero en verdad se repiten. Eh, y sobre la segunda pregunta, yo quiero hacer estudios de caso más que hacer un catastro. Pero ahí un poco la dificultad de ahora es como que no sé como qué huertos. ¿Tú has elegido algún huerto en Como que no, particular? ¿Cómo tú has claro, no hecho? he elegido. No he elegido, estaba pensando hablar con el MAU, que es el Movimiento de Agroecología Urbana, para ver como qué huertos tienen ellos, como catastrados también, y yo conozco varios, conozco bastantes huertos, entonces me falta hacer un trabajo como de acercarme, como de un primer acercamiento a los huertos en verdad, y ahí Sí, quizás porque decidir. me quedé pensando que ahora tú comentas, ¿no? Del No lo tema he hecho todavía. de estudio de caso, que de repente sería interesante tener distintos casos para ver cómo hay formas distintas de hacer lo mismo, por así decir, y donde resalta beneficios, ventajas, desventajas. De repente tener un universo, no sé, elegir 4 huertos, tanto un número X de huertos, ¿no? Que te permita hacer una comparación. Estoy tirando ideas, ¿no? Pero obviamente que ahí tú estás súper bien guiada con el tema. Pero que sería súper interesante de ver un poco, porque va un poco en la parte de gestión también, ¿no? De los huertos. Entonces yo creo que sería súper interesante ver que no hay un modelo único, pero que de algunos genera más beneficio, otros menos, ¿no? Entonces un poco dentro de esta línea, así que me quedé pensando. Pero deja dar un poco la palabra a Matías, si no monopolizo aquí la palabra. Sí, yo no sé si quizás es mejor dar las preguntas, porque yo tengo preguntas para todas y todo. Entonces, no sé si las doy todas y después me contestan o Mejor vamos uno vamos por uno. como uno por uno. Ya, perfecto. Em, bueno, súper interesante todos los temas en general. Así que muchas gracias por las presentaciones. Lo tuyo, Catalina, también, pues súper entretenido. Gracias por toda la información que nos diste. A mí me queda una duda, quizá un poco con una diapositiva que le saco pantalla, le saco pantallazo, pues si no se me olvida. Quizá Con respecto, sugerencia, la Cata puede subir el PPT mientras hablamos de ella. Es siempre bueno con el PPT porque ahí uno resgata lo que escuchó y lo que anotó. sí que hay una diapositiva en donde pusiste varios marcos teóricos, como comunes urbanos verdes, soberanía, y soberanía alimentaria, territorio, resiliencia, aparece por ahí también. Em, y en ese sentido, claro, como que tú hablas de llenar este vacío de información, como que me generó la duda con respecto a qué vacío de información, porque claro, en las primeras diapos efectivamente mostraste que agencias gubernamentales internacionales, como la FAO, algo así, hablan del tema, pero no tanto, entonces como que no me quedó tan claro cuál es ese vacío de información que hay que llenar. Y,
y desde qué perspectiva la va a llenar, porque esa diapositiva en donde tú muestras los comunes urbanos, resiliencia, territorio, o sea, son 25.000 chorizos de alguna forma que podrían ser inmanejables. Entonces yo igual creo que hay que comprometerse en algunas cosas. Es bueno ser poliamoroso, pero en otras hay que ser monógamo. Y en ese sentido el marco teórico tiene que estar un poquitito más claro, quizá, como para entender de dónde, con qué lentes. Ningún lente es bueno ni malo. Hay mejores lentes que otros. Entonces, de ahí en ese sentido, como que estar claro sobre qué marco teórico, o desde qué perspectiva marco teórico te va a sentar para empezar a mirar los huertos urbanos. Y en ese sentido, yo creo que lo que más repites es efectivamente los comunes urbanos verdes. Y ahí quizás generar una especie de caracterización precisa de qué son los comunes urbanos verdes y que sí puede aportar a territorio, a resiliencia, a seguridad y soberanía alimentaria, pero de alguna forma uno le queda más claro con qué elemento particular de marco teórico te casaste para posteriormente a partir de eso sacar las conclusiones, porque eso va a afectar directamente a las conclusiones que tú saques. Eso como comentario y quizás como precisar el tema del llenado del vacío de información. ¿Cuál es el vacío de información que tú pretendes llenar? Sí, yo diría que las investigaciones se han centrado como en la seguridad y en la soberanía alimentaria, em, como desde la agricultura urbana, y la agricultura urbana como que, bueno, igual se prioriza un poco la sustentabilidad, pero no se prioriza quizá eso de comunidad o de como de iniciativas ya más sociales como desde la agricultura urbana, sino que son más como productores o no sé, cosas así. Entonces yo creo que un poco ese es el vacío en, como iniciativa de la comunidad. Ya, muchas gracias, Catalina. Entonces ahora seguimos con las retroalimentaciones para Benjamín. Bueno, voy siguiendo, entonces, Catarina, vamos siguiendo esta orden. Y más que nada, yo creo que no, un poco me apoyo en lo que comentó Matías. Están todos los trabajos fantásticos, súper interesantes, una riqueza y de repente uno empieza a escuchar y ahora escuchando nuevamente Catalina, uno empieza a pensar otras situaciones, por ejemplo, de espacios comunes en que se trabajan huertos, pero que no son precisamente la caracterización de un huerto comunitario, ¿no? Sino que es bien interesante el tema. Y el caso de Benjamín también me encontré súper interesante el abordaje. Incluso Benjamín te dejé un link aquí en el primero de ellos, que es una política europea, que es una estrategia de la granja a la mesa. Y que va mucho en esta línea de buscar líneas de fomento para este tipo de iniciativas, ¿no? Que van mucho en la línea, ¿no? de este modelo de abastecimiento más agroecológico, con circuitos más cortos y toda esta lógica. Tal vez Benjamín va a saber mejor interpretar lo que yo, que veo mucho de la mirada jurídica, ¿no? Y cómo eso acaba generando a partir de buenas prácticas, ¿no? Acaban siendo, convirtiéndose en políticas públicas, ¿no? Entonces, un poco ya viendo que el trabajo de ustedes, si bien está mirado dentro de un análisis de un caso concreto, de un análisis, yo creo que todos los casos que ustedes están trabajando en alguna medida pueden contribuir para las políticas públicas, ¿no? Entonces, bien interesante que ustedes también al momento que van avanzando, puedan también viendo que políticas públicas inciden sobre lo que ustedes están haciendo, los temas que están trabajando y cómo lo que ustedes están trabajando puede impactar las políticas públicas, ¿no? Yo sé que es una mirada medio de abogado, por así decir, ¿no? Pero yo creo que es muy enriquecedor, más allá del caso concreto, también se asentar un poco en las políticas. Yo ya pensando incluso ya en los hongos, ¿no? No
solo en el caso de la agricultura, el caso de Benjamín. Así que aproveché el espacio para un comentario más general. Y desde la perspectiva de Benjamín, y aquí Benjamín, tú me corriges si me equivoco, la idea que veo es que tú quieres trabajar con esas distintas, más de una cooperativa, ¿eso? Y ver cómo funciona el proceso y de ahí extraer un modelo que pudiera ser potenciar lo que hay de bueno en alguna medida y quizá crear mecanismos para mejorar lo que no está tan bueno. Es un poco en esa línea, ¿no? De a través del trabajo con los propios actores, retroalimentar los procesos, hacer con que todos los actores dentro del proceso puedan, dentro de esta interacción, como pensar su propio proceso y cómo se infieren dentro de él, cómo entender dentro del sistema, ¿no? Por así decir, y cómo se pueden mejorar las interacciones para hacer más eficiente o hacer más rápido o hacer mejor lo que ya están haciendo, un poco en esa línea, ¿no? Que entendí que tú estás trabajando. Encontré muy interesantes las metodologías que va a aplicar para el desarrollo de tu trabajo. Pero de repente me quedo pensando, porque en tu caso, me corrige, pero tú tienes más de un estudio de caso aquí, ¿no? Tú tienes Paine y, no Paine, ¿eh? Paine y eh, Santiago, ¿verdad? ¿O es só Paine? Pero no sé por qué en algún lugar lo leí de Paine y Santiago. Que tú comentas de Paine y Santiago, entonces, en algún Es momento. que En- ambas Porque organizaciones están en Paine, o sea, trabajan, son de Santiago, pero trabajan en Paine, actúan. entonces es un mismo lugar. Sí, pero é uma ou são mais de uma cooperativa? Eu entendi que é mais de uma cooperativa, ou estou equivocada? Sí, Ou eu estou dos. me confundindo já com a Catalina? No, son dos. Sí, isso que me quedé pensando. E como este análise tu vai ser como um análise estilo comparado, además? Como tu estás pensando un poco, además de analizar cada uno, compararlos, o tú vas a priorizar trabajar con uno y observar, no, un poco para entender ahí mejor esa... Ujú. Sí, son dos organizaciones que Ujú. trabajan en el mismo lugar y un poco con los mismos productores de Paine. Entonces están en el mismo sistema como Ah, agroalimentario ellos que yo quiero trabajan la misma estudiar. lógica, la misma, Sí, como para así decir, el pero mismo modelo no. no, funcionan distinto. Entonces, mi lógica es más compararlos, como estudiarlos, compararlos, pero no en cuál es mejor, sino cuál tiene sus beneficios y sus contras para luego juntarnos todos del sistema alimentario y ver cómo podemos hacer algo juntos, porque no se relacionan tanto. Ah, perfecto. Ah, incluso potenciar su interacción, entonces, en alguna medida. Sí, Ah, sí. muy bien. Bien, bien interesante, ¿eh? Yo quiero ver, tienen que avisar cuando vayan a defender los trabajos, ¿sabes? Que quiero acompañarlos a todos, todas. Así que ya pasa palabra a Matías. Muchas gracias. Sí, también interesante esta presentación, también está buenísima. Muchas gracias, Benjamín, por la información. Em, yo, la verdad es que son algunas cosas puntuales, pero hay una cuestión más de fondo y que no me quedó clara con respecto al objetivo que tú planteas. Yo, para mí, vengo una herencia académica en la cual el objetivo general lo hace todo. Y a partir del objetivo general partimos con, que es un poco la pregunta también, la pregunta de investigación, pero independiente cómo uno lo haga, si a través de la pregunta del objetivo, a partir del objetivo uno marca un poco el antecedente, uno marca un poco la metodología y posteriormente el diseño de la investigación y todo eso. Y en ese sentido, me da la inquietud porque cuando leo tus objetivos generales, analizar la construcción colectiva de una propuesta de modelo de planificación, una propuesta de modelo de planificación para la producción agrícola. Entonces, como que me tiendo a confundir sobre, es una propuesta de modelo y ese modelo va a ser distintas planificaciones, entonces como que se me abre el abanico. Yo creo que ahí quizá hay que precisar algo, un poquito más, apretar la tuerca en torno al objetivo general
con los comentarios que le hiciste a Fabiola, entiendo lo que quieres hacer. Y que cuando lo explicas con palabras, claro, efectivamente se ve que hay algo que tienes completamente claro. Pero a la hora de escribirlo quizás es más preciso porque en definitiva, claro, probablemente te van a evaluar por el escrito también. Y ahí obviamente la prosa tiene que quedar bien fina. Em, Eso como aspecto más de fondo, digamos, que no es tan de fondo, porque en definitiva es afinar, como te digo, apretar la tuerca en torno a ese objetivo general. Y lo otro que me doy cuenta que ya una cosa como más quisquillosa mía, pero encuentro que igual es importante a la hora de comunicar, es tener como cuidado con las cosas que uno coloca en las diapositivas, porque el PPT el que en definitiva está generando comunicación. Entonces de repente vi que pusiste un mapa, que entiendo es un mapa del CIREL, que es en los tipos de suelo, y no lo mencionaste para nada. Entonces, aquello que se coloca en las diapositivas, efectivamente tiene que ser algo que tú menciones, porque si no aporta a la comunicación, entonces mejor se pone una foto de referencia que son como estas fotos de descanso, que son bonitas, ¿cachai? Que transmiten, por ejemplo, una agricultora trabajando la tierra, como que, ya genera como mayor armonía en base a los mensajes que tú das. Entonces, si se pone ese mapa, que se mencione, y si no, se pone otra cosa que armonice. Y me pasó con otra diapositiva en torno al contenido de la información que quizás hay que bajarle un poquitito para priorizar el mensaje que uno quiere dar. En definitiva, mientras más gente entienda mejor. Esa es un poco la idea. Pero algo menor, digamos, no algo tan profundo. Lo que me queda más inquietante tiene que ver con este ajuste del objetivo general. Eso. Muchas gracias. Seguimos entonces ahora con Aileen. Vamos a ver aquí que boté primero la Sofía Ailín, el caso que es de la sembra bajo litera, ¿no? De la araucaria. ¿Eso? Así que, ¿qué tal, Ailín? Yo también soy de una región en Brasil de araucarias. En Brasil hay una floresta de araucaria que 80% ya se fue. O sea, está 20% y es bien compleja ese tema y me quedé súper curiosa con tu trabajo, así que encuentro fantástico, muy interesante. Y entiendo, ya que tú me corriges, que tu trabajo se asienta bajo a un proyecto que ya se está haciendo hace años, ¿no? Desde 2010, 2010 a 2002, no, 24. desde 2024. Y esas imágenes que tú mandaste, y ahí me quedé curiosa, ¿son de qué año? Los ¿Cuál es? chiquititos que las últimas imágenes que aparece en la medición y que está como una muerta, otra creciendo llena de jamitos y otra. ¿Son de qué Esa año es esa imagen? 2024. Ah, 2024. Sí, encontré súper interesante y me quedé mucho dando vuelta para entender por qué esa propuesta, ¿no? De bajo litera y después fui entendiendo conforme tú vas avanzando, ¿no? Ahí pude buscar entender un poco más. Entonces, entiendo que tú ya vienes de un encadenamiento de investigaciones anteriores, ¿está correcto? Sí, así es. Yo pensaría que cuando tú haces los antecedentes sería súper interesante dar más énfasis, ¿no? En qué empezó ese proyecto, quién estuvo involucrado, qué hitos tuvieron que ya fueron publicados y a dónde entras tú dentro del proyecto, ¿no? Porque uno que empieza a ver de repente va entendiendo ahí al final que está vinculado a un proyecto anterior, ¿no? Porque de repente uno ve ya toda una logística, ¿no? Y que todo el diseño de dónde fue cultivado, en cuándo, y las características. Entonces, porque permitiría entender cómo tu proyecto sin ser dentro de todos los demás. Porque en algún momento me quedé confusa. ¿A qué proyecto es de ella o es un proyecto que ella hace parte? Porque claro, esa decisión de dónde plantar, cuándo plantar, no es tuya, sino que viene No, de antes, ¿no? sí, Y, sí, y la verdad, ahora tú llegas a un punto que ya hacen 14 años, ¿no? De que fueron plantadas, cultivadas cuando crecieron y ya permite tener, ¿no? Un mapeo de algunas características que
quizás fueron elementos que beneficiaron el crecimiento del árbol o no, ¿no? Que dan. Entonces, yo creo que sería interesante partir así, ¿no? Contando que tu proyecto se insere en un proyecto más amplio, que ya tuvo varios antecedentes, incluso, porque me imagino que debe ter harta publicación hasta tu trabajo, ¿no? Y yo Sí. creo que valoriza mucho tu trabajo. Uno piensa que no, ¿ah? Pero sí, ¿no? Y va contando el antecedente y después para y dice así, bueno, de eso mi objeto es ese. Entonces, un poco tal vez cambiar la lógica de la exposición de tu trabajo para valorizar los antecedentes de la investigación y también valorizar, porque la verdad es que uno queda con duda a dónde está tu contribución, porque de repente entendí que era un proyecto anterior y ya no sabía más dónde estaba tu contribución como investigadora, ¿ya? Claro. Yo creo que, la verdad, felicitarte porque está súper interesante, súper bonito. Ya ustedes, tú y el equipo que están especializados en araucaria, no sé si ustedes conocen la experiencia brasileña en relación a la araucaria. Yo creo que los problemas son parecidos, incluso la investigación de ustedes puede contribuir con la investigación allá. Incluso compartí un link, ¿no? de proyectos que tienen de mejora genética de las plantas para facilitar, ¿no? Su conservación y todo. Entonces, bien interesante esta propuesta y encontré muy interesante toda por así decir, la metodología empleada. Así que, más que nada, felicitarte, Gracias. Matías. Sí, muchas gracias. No, también. Es que yo en verdad estoy también igual que tú, Fabiola. No puede ser. Está todo interesante. Muchas gracias, Eileen, por tu presentación. La verdad es que son temas súper relevantes. Toca también mi rama ecológica. Yo soy biólogo, así que es como de esos trabajos que uno veía en los congresos de ecología. Y súper atingente, obviamente, porque la araucaria cada vez está más reducida con los múltiples forzantes de cambio de uso del suelo, entre otras cosas. Yo solo quiero hacer una acotación porque una de las cosas que presentaste toca una hebra sensible en mí y que tiene que ver con el trabajo en conocimiento local e indígena. Y ahí hay una experiencia, porque me recuerdo una anécdota a propósito de lo que tú colocas como problema de conservación, el piñoneo. Entiendo que tus profesores guías son de Antumapu, ¿cierto? Sí, no, ¿es Sí, un profesor el que tienes? 3. O sea, un guía y 2 consejeros. Ya, y todos de Antumapu, Sí, todos dan tu mapa. ya. ¿Quiénes son? Sergio Donoso, Álvaro Promis y Álvaro Gutiérrez. Ya, perfecto. Quizá Álvaro Promis por ahí podría verlo. El resto son como más disciplinarios, duros, pero hay una cuestión con el tema del problema de conservación, el piñoneo. Si tú haces esta misma presentación en una comunidad indígena, eh, no sé si salís con cabeza, porque Sí. te van a tirar las sillas por encima cuando digáis que el problema de conservación es el piñoneo, porque O el problema de sea, conservación no es... quizás Sí, te no, entendió como para mal. terminar. Ah, Sí, ok. no, no, para terminar la idea, porque no tiene que ver con que el problema de conservación no sea el piñoneo, o sea, sí, hay un tema de extracción, pero el piñoneo, no cualquier piñoneo, es el piñoneo que llegan con camioneta de los alrededores y después se van a venderlo a Concepción los piñones porque los sacan por tonelada, por kilo cientos, decenas de kilos. Entonces, ahí yo creo que hay que hacerle una cosita, un nota al pie de la página, colocar el piñoneo de gente externa, porque es como un poco lo que pasa con las comunidades indígenas, no sé, pues, se me viene a la mente los inuits. No, el problema de la conservación de las ballenas es la caza de ballenas. Y los inuits, así como, oye, llevamos cientos de miles de años cazando ballenas. Nosotros no somos el problema de la conservación de ballenas, fueron los balleneros, que desde 1700 empezaron a cazar y en 200 años desapareció la ballena. Entonces ahí, porque hay un tono un poco, quizás, no sé cómo decirlo, pero hay una cuestión disciplinar que de alguna forma oscurece
lo que es una cuestión social, sociocultural, sociopolítica, socioeconómica en torno al piñoneo por parte de personas externas. Con respecto al ganado, también puede ser, ahí yo también tengo un rollo, como yo trabajo en el esclerófilo, entonces también el ganado es el chivo expiatorio de todos los problemas. Y resulta que en un artículo científico nosotros descubrimos que el ganado de bovino, de vacas, ayuda a la regeneración del bosque esclerófilo. Y todavía sigo peleando con gente, forestales, ecólogos, que me tiran a mí la silla encima, porque digo que la vaca ayuda a la regeneración. Entonces también, pero eso es otra cosa, una cuestión que todavía se está desarrollando y hay literatura que está saliendo súper interesante. Pero eso con respecto a opiniones. El resto, yo creo que las conclusiones que puedes sacar son extremadamente relevantes. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Fabiola en el sentido de que sería interesante contextualizar un poco esa investigación en una línea histórica en donde tú te insertas con esto específico y yo voy a aportar esto, que debe ser súper relevante tu aporte. Pero también donde ya hay información que está tributando. Y también yo creo que hay un potencial tremendo, no sé si hay colaboraciones directas, pero hay un potencial tremendo con lo que está haciendo Brasil. Y Brasil es un gigante de la investigación, estoy seguro que debe haber una cantidad importante de información que ahí puede ser útil. Pero tiendo a pensar que, no sé si, por ejemplo, tú conociste alguna reunión que se ha hecho entre científicos de la Araucaria en Brasil con científicos de la Araucaria en Chile. No, Y esa de hecho yo cuestión, estoy haciendo colaboraciones con Argentina, pero con Brasil no claro, tenemos por el lado de contacto. Bariloche, claro. Pero, ¿cachai? Hay una, yo estoy seguro que yo conozco algunos personajes, yo sé que se quedan ahí y como que no colaboran, pero el gigante de Brasil estoy seguro que ha publicado una cantidad, es cuestión de poner en WOS, Araucaria Angustifolia y empezar a recoger información de lo que ha hecho y de alguna forma colaborar en eso. Eso. Gracias. Invitarla ahí en la fiesta de piñón allá en Brasil, que es súper rica. Con batucada. Ya, muchas gracias. Vamos a seguir, nos quedan dos, nos vamos a pasar un poquitito del tiempo, pero para que todos alcancen. Así que vamos con Francisca. Aquí voy. Ay, Francisca, hoy me dio ganas de comer champiñones, ¿no? ¿Para qué voy a decir? Fantástico, bien interesante. Ni imaginaba tanta especie de hongos. La verdad es que uno que no es experto en estas cosas queda fascinado y yo creo que quien es más fascinado aún. Bien interesante y quiero hacer un aporte más de carácter metodológico, Francisca. Cuando tradicionalmente nosotros tenemos un objetivo general y objetivos específicos que son más acotados, ¿no? Y tal vez desde la lógica de tu presentación, entiendo que tú tienes no dos objetivos, sino que dos objetivos específicos en el marco del cual se abarca un objetivo general más amplio, ¿no? Entonces, lo que quería sugerir que desde tu línea de argumentación, ¿no? Y de tu construcción cuando tú presentas, quizá no decir que tú tienes dos objetivos, sino que son dos objetivos específicos de tu trabajo y cómo tú vas concretando, ¿no? Estos objetivos de carácter más específico. ¿Ya? Porque queda como raro, parece que tú estás haciendo dos trabajos en uno, de repente cuando tú estás presentando, porque habla que objetivo uno es dos. Entonces, un poco en esta línea de decir que para llegar a un objetivo mayor, tú tienes estos dos que tú vas a desarrollar. Es só como sugerencia, porque la verdad es que está súper interesante y me gusta mucho de esta relación, ¿no? De trabajar el hongo con la cultura local, las personas, esta mirada de los usos, sobre todo de carácter tradicional, pero más allá del tradicional también que yo creo que ahí entra temas también más sensibles y entonces que sabemos que va un poco en el tema del piñón y el piñonero, ¿no? Tiene el uso más masivo y el uso más tradicional, que son cosas distintas y que de repente en este mapeo podrías eventualmente dar atención. Así que Matías, te paso la palabra. Sí. Ya, Fran. Eh, bueno, ¿para qué voy a decir que me interesa? Si soy el COIE de la memoria de Fran.
Qué interesante empezar a ver resultados, de a poquito se va formando algunas cuestiones. Hay algo súper interesante que quiero mencionarte con respecto a los resultados que hayas tenido, pero primero me voy a ir al tema de la problemática, en donde tú presentas 4 preguntas, y yo encuentro que sería interesante empezar a aglutinar esas 4 preguntas. Quizás en verdad yo no las pondría como preguntas, yo las pondría como inquietudes. Esa inquietud que de curiosidad, así como muy de curiosidad de gato, así como, ¿y qué para aquí? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? Yo creo que esas preguntas las veo más como de esas, inquietudes que derivan en una pregunta. Y esa pregunta, yo no sé si la presentaste, debería estar quizás más clara la pregunta de investigación, que tiene mucho que ver con el objetivo, que es evaluar los conocimientos locales de los macrohongos en la isla Navarino para la conservación biocultural. Entonces, quizás échale una mirada a eso. Lo que encontré fascinante de tus resultados es todo que la gente cree que no sabe, pero sí sabe. Y esa cuestión yo encuentro que es tremendo resultado, por un poco, o sea, se me vienen a la mente varias cosas, una cuestión como de estas diferencias de poder en cuanto al conocimiento, ¿cachai? Porque cuando llega la geógrafa, es la geógrafa la que se sabe el conocimiento científico. No, pero es que yo no sabía que era hongo, pero sí era hongo, que lo anoté también ahí. El digüeño no era considerado hongo. Porque también, bueno, ese es otro punto que quiero explicar, pero eso de que la gente cree que no sabe, pero sí sabe, yo creo que ahí está un rollo súper tremendo, lo podéis ver desde el punto de vista de colonizador, desde el punto de vista de las diferencias de poder en torno al conocimiento, hay un aspecto político, hay un aspecto, no, una cuestión súper fascinante, yo creo que ahí hay que empezar a sacarle el rollo. Yo no sé si tenéis como otros resultados que a ti te llamaron la atención aparte de eso. Em, y lo otro, el tema de las categorías también, pues, ¿cachai? Que algo súper interesante en cuanto a cómo los conocimientos se validan entre ellos, ¿cachai? Porque el conocimiento local tiene una forma de validación que es distinta al conocimiento científico. Entonces, el digüeñe no era considerado hongo, que nuevamente se me viene a la cabeza de las comunidades indígenas de Canadá, en donde la ballena no era considerada marimífero, era considerada pez. Y llega el científico y es como, no, porque es que esto no es pez, es mamífero. No, pero es que esto sí es pez, porque nada, y tiene forma de pez. Sí, pero es que genera leche, amamantan, viene de la tierra evolutivamente. No, pero es que anda en el mar como todos los peces. ¿Cachai? Entonces, ya, ¿qué está correcto? Y en ese sentido, bueno, tomar eso también, ¿cachai? Como el digüeño no es hongo, es otra cosa. ¿Qué es para ellos? También eso es súper interesante de sacarle el rollo. Yo encuentro que ahí hay cuestiones súper sabrosas que te están apareciendo. Así que dale una vuelta como para empezar a conceptualizar esos relatos, porque creo que ahí hay algo súper súper bonito que aportar en cuanto a los conocimientos locales y a la categorización de lo que hacen de su entorno. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora ya vamos con la última, Sofía Olivos. ¿Cómo estás, Sofía? Aunque fueron pocos días que decidiste el cambio, me parece que ya tiene un avance y yo creo que, claro, la base de comprender y analizar los corredores, eh, bueno, ustedes van dominando, pero no sé hasta qué medida se puede aplicar las mismas lógicas para un corredor y otro, ¿no? Yo creo que tú has mantenido en alguna medida ¿no? la especie y a pesar del cambio, ahí no entendí tu cambio muy bien, pero encontré muy interesante el tema ¿no? De cómo tú has construido la idea de trabajar esta, ¿cómo es? Guanaces. ¿También la pronuncia? ¿Eso? Guanaco, Ah, guanaco. guanaco, eso. Que antes escribí súper mal, que ni yo entendí mi letra. Y este es guanacos. Yo vi que el mapeo tú vas a utilizar y va a priorizar las áreas donde que hay una concentración con un número superior, dado que hay una concentración muy elevada en el territorio. ¿Eso entendí? ¿Está correcto? No, no. Lo que pasa es que para proponer un corredor biológico, este corredor tiene que conectar áreas, ¿cierto? 2 o 3 o más. Ajá. Y estas áreas a conectar, que serían estos parches de hábitat, es el nicho ecológico del guanaco. Esa es como la lógica metodológica que hay detrás. Este parche es el nicho ecológico del guanaco. Y para uno poder modelar un nicho, necesita 50 avistamientos mínimos. Y yo por eso tuve que cambiar mi área de estudio.
No sé si se entiende ahora un poco más. Perfecto, te necesitabas de una área que tuviera ese 50. Claro, Ah, perfecto, que yo había entendido que había mucho más y que ahí tú tenías que priorizar donde había más población, por eso ahí me quedé no. en la duda. Ah, es que soy pésima en esta, No, tema, tranquila. No, si es enredado, es pero enredado. ya. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo creo que aquí no logro contribuir demasiado, pero es más una percepción de quien no conoce el tema, y ahí aprovechando para preguntarte, ¿no? Cuando uno habla en corredor biológico, uno habla en el espacio de circulación o un espacio solo de protección que convive con el medio. ¿Cómo es un poco esa lógica? Porque ese corredor Mm, que tú quieres trabajar es un corredor que hace con que se crie una cierta protección o que es un corredor que va a convivir, no sé, ciudad y Guanaco y población de Guanaco, pero que crea una protección en ese espacio, o es un espacio que tem que dar uma particular atenção durante o processo de crescimento, não sei, poblacional de la ciudad, para que tu me explique um pouco mais aí, aproveitando la claro. oportunidade. No, es un espacio geográfico que convive con carreteras, con ciudades, con todo lo que tiene una región, digamos, con los servicios, Uhum. etcétera, pero no tiene una protección, digamos, administrativa o estatal o privada. ¿Sí? Es una priorización de áreas donde la conectividad ecológica del Guanaco, digamos que vale la pena dirigir los esfuerzos hacia estos lugares. Pero la propuesta de estos corredores no implica ni la implementación del corredor, ya sea a través de cercado o algo así, o una protección normativa. Es una propuesta de un área geográfica en donde la conectividad ecológica del Guanaco es mayor debido a diferentes variables ambientales y a sus avistamientos. Ah, seria algo muito mais de reconhecer que há aí um corredor do que Claro, incidir algum sí, tipo de política específica. Claro, a política poderia ser reconhecer e adotar algo, pero o hecho de reconhecer que há um corredor pode ser como um primeiro passo para futuras políticas. ¿Eh? ¿Algo en ese sentido? Ah, sí, tal cual, perfecto. tal cual. Sí, sí, sí. Es como un lugar en el espacio en donde existen las condiciones para que el flujo genético y trófico de la especie se mantenga y la población, digamos, la metapoblación de guanacos persista en el tiempo y en el espacio. Y deja aprovechar para consultarte, y dentro de Chile, por ejemplo, ¿ya hay algún corredor atribuido a los guanacos? ¿Hay cuántos, así para tener No, una idea? no, a los guanacos ninguno, pero en Chile está, el corredor más famoso en Chile es el de Nevados de Chillán y Laja, que está orientado al Huemul. Ah, perfecto. De repente podría ser interesante, estoy pensando si tú vas para un público más desconocedor del tema, que yo creo que es un tema súper interesante y que puede tener un impacto, Ujú. incluso pensando que puede ser algo, por, no sé, para llevar para que tenga un impacto político, porque también no hace mucho sentido solo decirlo, ¿no? Sino que pensarlo también después en la conservación, que de repente sería interesante empezar con hablar de los corredores, destacando su importancia y mostrar, en Chile hay tantos corredores para tal animal, pero no hay ninguno para algo así que podría ser así como más, Sí, traer números y impacto de la población ahí afectada, porque es bien interesante. Yo vi imágenes, ¿no? Pero trabajar con más números y más datos, porque yo creo que trae un punto de relevancia para quien desconoce un poco el tema. sí. Así que, No lo había Matías, pensado, lo voy a agregar en la problemática. súper. Ya. Cambiaste harto el lugar, po. Me estoy desayunando con el cambio. Perdón. Es que fue así, Eh, inesperado. Dije, "¿Qué hago?". ya después lo conversamos. Pero en términos generales, hay algunas cosas que se me vienen a la mente a propósito de ese cambio, y tiene que ver con que Magallanes es uno de los sitios de estudio más importantes para el guanaco. Magallanes y Coyhaique, es donde más hay.
mucha gente se va a estudiar en Guanacoya. Entonces, me queda la incertidumbre de si es que ya hay algo de estudios sobre nicho de la especie en Magallanes, porque por ahí el aporte novedoso de tu memoria podría quizá disminuir. Puede que no haya nada, pero no sé si tú has hecho alguna revisión de literatura científica. Sí. Sí, yo no, Ah, ya, propiamente de modelamiento de nicho, para Chile no encontré nada, porque en Argentina, todo lo que es Patagonia Argentina, hay caleta de información, de investigaciones, de proyectos, de todo. mira, Pero en Chile ya. propiamente tal, no. Lo que sí encontré fueron O sea, hartas investigaciones como de la diversidad, como de la diferencia, de la especiación que hacen como entre el guanaco, como entre dos especies de guanaco. Hay harto como de eso, y del impacto que tuvo como en los sitios arqueológicos, pero no, al menos yo no lo encontré. claro. Ya, perfecto. Sí, no, porque ahí habría que, claro, asegurarse justamente de que no hay nada. Me acabo de encontrar así, buscando a la rápida en website, un cambio de nicho de guanaco, pero esto es como a escala continental de Chile. Chile continental, pues, yo creo que es como más a grueso modo. Entonces, claro, ahí hay que como clarificar un poco porque te podía afirmar más en cuanto a la literatura que existe en Magallanes, porque hay mucho. Hay mucho de conductual, hay mucho de población, de abundancia, distribución, de tendencias poblacionales. Son los primeros estudios que salen del el Franklin, del Benito también. Así que quizás por ahí podría haber un estudio más robusto en cuanto a Ujú. los antecedentes. Em, yo creo que igual sería bueno, y esto, perdón si te tiro la máquina para Chile Central, Diego, pero sería bueno como a partir de eso tú puedes decir, bueno, sabemos que no hay muchos estudios sobre el nicho, está lo de la ILIN en Valparaíso, andino, Mm, em, eh, y a partir de eso, bueno, ¿cómo podría tu trabajo aportar a entender el nicho en otros lugares, sabiendo que la especie está empezando a ser un poquito más protegida en otros lugares y que por tanto sería muy bueno saber el nicho potencial que podría tener el guanaco en esos ecosistemas? Y yo sé que es difícil extrapolar Magallanes con Chile Central o Chile Centro Sur, pero sería interesante pegarse ese mm, spin-off, digamos, como que te la dejo servida para que en el claro. futuro podría sacar este estudio referente al nicho en otros Es lugares. que yo pienso que como el nicho es una propiedad de la especie, el Maxent te tira las variables que son más determinantes en esta. Pues, entonces, si tú extrapolas el top 3 de esas variables a otros lugares, igual puedes decir como, mira, aquí, aunque no hay guanacos, debido a estas cuestiones, perdón, estas variables, se podría llegar a ver en algún momento. Claro. Sí, ahí Interesante, sería ¿no? interesante desarrollar esa idea, pues como para alguna forma Ujú, que tu trabajo siente bases para que en el futuro se pueda estudiar cómo la especie puede, en qué lugares podría habitar, sabiendo que está habiendo una expansión de las poblaciones. Eso ujú. como, fueron como 1800 kilómetros que te recorriste, pero no es tanto. Bueno, perdón. Ya, Con eso cierro. muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a los docentes también por sus retroalimentaciones. Para cerrar, queremos sacar una foto, así que si por favor pudieran Benjamín y Catalina prender un poquitito sus cámaras. Ya, como tengo que voy a poner la foto, quédense cuando diga tres, unos segunditos ahí como congelados para que no salgan mal. Así que voy a decir a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Ya, eso. Muchas gracias y que estén muy bien. Así que nos vemos. Que estén bien. Gracias, un gusto y Gracias. felicidades. Gracias a Éxito en todos. los Igual. trabajos. Que los Eh, vaya fantástico. Katy, después Chao. comparte la foto. Ya, que Para subir a estén la red. bien. Ya. Cariños, chao, Chaito. chao.